Hola, ¿Cómo andás? Carlos. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Ahí. ¿M? Eh, que todo esté bien, ¿sí? Y que esté tranqui. Buenísimo. Vamos a ver, hoy tenemos varias compañeras que avisaron que se demoraban un ratito, pero bueno, son algunas de las chicas. Vamos a ver qué pasa con los otros compañeros que ingresen a la Sí, clase. sí, ¿M? sí, porque viste que nosotros, la mayoría trabajamos y cuando nosotros nos inscribimos en el 2019, yo también tenía este problema del horario laboral, pero bueno, ahora estoy trabajando virtual, así que tampoco por ahí puedo arreglar, pero la mayoría trabajamos, así que se complica con el horario. A partir de las 6 sí, casi todos podíamos, pero a las 5 se complicaba. Sí, sí. Vos sabés que, bueno, después vemos de conversar un ratito a ver qué pasa. Hola, Herman, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Esperándolos Me alegro. para seguir conversando de didáctica. ¿Eh? Ahí lo tenemos a Lucas. Muy bien. Ya vamos arrimándonos al fogón. ¿M? O al Power, no sé, últimamente en esto de la virtualidad y en mi clase sería arrimándonos al Power. Bueno, hola Lucas, ¿cómo Hola, estás? profe. ¿Cómo Bien. Hola, estás? Carlos. Hola, Herman. Bueno, miramos nuestra clase 4 y ya estamos en la mitad del mes de abril, ¿no? Cuestiones que son importantes que las tengamos como miradas, a ver qué relación le hacemos. Bueno, mientras se van sumando los compañeros, les digo que en plataforma ya puse lo que para mí podría ser el cronograma más próximo a lo real, ¿no? Que la clase pasada les había dicho, bueno, que era un provisorio, que seguíamos trabajando con esas cosas, pero el que terminé de subir es el más aproximado, ¿sí? Así que, bueno, después el tema es que lo puedan tener a mano y lo puedan mirar, ¿m? Porque se confirmaron ahí el periodo de mesas de exámenes, la fecha de los encuentros ya más definidos, ¿sí? Así que este, lo compartí con esos ajustes. ¿M? Bueno, vamos a ir como un poquitito mirando para evocar a la memoria, ¿sí? El recorrido que hicimos, nuestra clase anterior, ¿sí? Donde compartimos programas, cronogramas, nos pusimos a mirar detenidamente qué sería esto, la tarea que nos identifica, ¿sí? ¿Cómo es esta tarea que nos identifica, que es dar la clase en un contexto de excepcionalidad y de hipercomplejidad? ¿Sí? Nos detuvimos un poquitito para, para pensarlo, para compartirlo, ¿sí? Y fuimos armando situaciones que diferencien o bien que conjuguen. Habíamos dicho que las diferencias
Es importante armarlas como O para distinguir enseñanza y distinguirla de aprendizaje, o bien como I. Y poder entre este O y este I tratar de qué estamos hablando, cómo es que lo venimos conceptualizando, refiriendo, ¿sí? ¿Cómo se pone en juego una práctica humana y un fenómeno humano? Una práctica humana y social y un fenómeno humano que fundamenta la existencia de la práctica. ¿No? Decimos que cuando pensamos en el aprendizaje, y ese aprendizaje lo hemos ubicado precisamente como un fenómeno que traemos los seres humanos, como el componente fenoménico que nos caracteriza y nos diferencia de las otras especies, ¿sí? Puesto en conjunción con la práctica social, ¿no? Y ahí confluyen, conjugan algo que fenoménicamente le pasa a todo ser humano, ¿sí? Con eso otro que hacemos los humanos, que es algo que se hace con otro, como es enseñar. Muy bien, ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Y un poco para recuperar este sentido de la clase, quisiera que trajéramos en este momento algo más que estemos pensando, que estemos viendo y que se nos fue consolidando entre la clase anterior y la clase de hoy. Decimos que cuando armamos una diferencia y armamos un O, podríamos plantear que el O lo que me pone en juego es una exclusión. Es decir, si estoy hablando de enseñanza, me excluye que esté hablando de aprendizaje, ¿no? Cosa que es fundamental. Lo mismo a la inversa. Si estoy hablando de aprendizaje, me excluye que ahí hable de enseñanza, ¿sí? Dice, los tengo que identificar cada uno por lo que es. Pero después tengo que poder ver que en función de ese O, de lo que es cada uno, es posible formar el binomio, el I, ¿no? Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿sí? ¿Les pasó algo más? ¿Están pensando en este momento en alguna otra cosa? ¿Están trayendo algo que podríamos compartir o complejizar? A ver, los escucho y nos escuchamos entre todos en la clase, ¿no? Bueno, yo, profe, un poco de lo que estuvimos viendo la clase pasada, o sea, me puse a repasar esto, la diferencia, o qué es enseñanza, qué es la didáctica, además, y un poco leyendo las fichas de cátedras que vos dejaste, capaz me adelanté mucho de cara al trabajo práctico, pero me quedó sonando mucho dentro de las definiciones, la que plantea que es
compromete moralmente a quien la realiza. Porque es como bastante fuerte esa definición. Por ahí, si pudiera como hacer una relación entre la medicina, por ahí o algo así, sería como una mala praxis, una praxis, ¿no? Que si se hace mal, es una mala praxis. Y desde ahí, desde ese compromiso moral, es que empecé o como que me quedó sonando cuando leía los otros textos, y decir, bueno, vale la pena enseñar, vale todo, ¿para qué enseñamos, no? Y creo que dentro de esto de qué es la enseñanza, es el compromiso moral, me parece que es algo que últimamente por ahí, o personalmente, no se ve como algo, una responsabilidad re grande. Como que enseñar es, bueno, te digo esto y ya está, pero el compromiso, el impacto que tiene en una persona enseñar es gigante, creo. La responsabilidad con los que tenemos quienes vamos a enseñar y de cara a quienes estamos moldeando, a los nuevos, como plantea, no me va a salir el nombre, Arendt, le voy a decir, pero no, Sí, no quiero errarle. sí. Fue algo que me dejó pensando bastante y eso es algo, no sé, que quería traerlo a colación en esto de se retroalimentan. Y sí, nosotros nos vamos a retroalimentar un montón de esa acción moral, me parece. Si es que lo hacemos moralmente y honestamente. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Bueno, circunscribiste muy bien el aporte, porque vamos hoy en esta actividad que hagamos a recorrer un poco parte de la bibliografía, a recorrer un poco qué pasa esto cuando recién vos dijiste, bueno, si yo hago un comparativo y lo comparo con otro espacio, otro modo de desempeño profesional, como podría ser en el campo de la medicina, y si ahí se habla de mala praxis. Bueno, nosotros también vamos a hablar de buena enseñanza, ¿no? Y por ende, si hablamos de buena enseñanza, también lo que vamos a hacer es, por correlato, vamos a estar dando cuenta de cuándo no es buena la enseñanza. ¿Sí? Y nos vamos a detener también en la clase de hoy sobre el concepto de praxis. Y vieron que yo les vengo diciendo, bueno, ustedes que han cursado pedagogía, en didáctica retomamos cosas y algunas cosas se vuelven como a configurar ahora pensando en la enseñanza. ¿Sí? Y entendiendo esto que vamos a trabajar hoy, que es cómo es que se forma eso que llamamos binomio. ¿Qué pasa ahí en esa formación? Pero muy pertinente, Lucas, el aporte, porque dice, esto que es un compromiso que me compromete en lo moral, ¿sí? Plantea una responsabilidad, ¿sí? Y en tanto, si nosotros nos detenemos un poquitito en el sentido, responsabilidad sería aquello por lo cual debe responder el docente, ¿no? Si yo hago preguntas acerca de la enseñanza, quien la debe responder es el docente, ¿no? No me la podría responder el estudiante. Sí, el estudiante que aprende lo que podría, en términos de I, el estudiante podría dar cuenta o contar, ¿sí?, qué siente en relación con su aprendizaje que le provoca o hace sentir
la enseñanza, ¿sí? Si lo ponemos un poquitito más claro, ¿quién enseña? ¿No? Porque hay alguien que la hace, como práctica social está hecha por alguien, ¿sí? Entonces, decimos hay una diferencia, esa diferencia es que no corresponde a los mismos sujetos, un sujeto es el que enseña, otro es el que aprende, pero ahora como queremos establecer el I, decimos que quien responde por la enseñanza es el profesor, es el docente. Ahora bien, quien puede identificar qué pasa con el aprendizaje y de qué manera se ve afectado el sujeto que aprende, por eso que se enseña y por ese sujeto que lo enseña, ese lo hace el estudiante, ¿no? Entonces, cuando intentamos entender esto, que me compromete moralmente, me hace responder, me hace responsable, ¿sí? Dice, porque en esa acción de enseñar hay un proceso de afectación y de efectuación, ¿no? Afectamos y efectuamos, ¿no? Toco a alguien en términos de afectación y esa manera en que puedo tocar al sujeto, ¿sí? Produce ahí una situación de efectuación, lo hace sentir. Podríamos decir varias cosas, ¿no? Lo hace sentir que aprende, lo hace sentir que aprende que no aprende, ¿sí? Lo hace sentir vinculado con el conocimiento o lo hace sentir alejado del conocimiento. Es decir, siempre hay, en términos de efectuación, un afecto, ¿no? Acá, cuando lo vamos tomando, para que nos vaya ayudando a pensar, ¿no? Hola Clau, hola Laura, que no las había saludado hasta recién porque veníamos, bueno, un poco enriqueciendo este Hola, profe. Power. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra saber que están en la clase, que llegaron bien. Y algo pasó con Santi, que 2 veces lo admití, pero no lo tengo en el aula. No sé qué pudo haber pasado, ¿no? Si habrá sido algún problema de conexión o qué. Me quedé ahí. 2 veces lo admití y veo que no está. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna otra cosa que podamos compartir acá o algo de lo que estamos trabajando acá a ustedes les hace una resonancia, digamos? Hace una efectuación, produce un afecto, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver, alguna otra cosa que tengan cerquita o dándoles vuelta en las ideas.
Yo, profe, no como aporte a lo que estamos escribiendo, sino como experiencia, me gustaría contar que yo empecé a dar clases hace como 3 años aproximadamente, porque tengo un título habilitante, pero no soy docente, o sea, es como que empecé a ejercer, siempre digo que hice el proceso a la inversa. Empecé a dar clases y después empecé a estudiar para dar clases. Y me pasaba mucho que en las jornadas se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje, como si fuera un proceso único, unificado. Y después, bueno, cuando empecé a estudiar el profesorado, se empezó a profundizar en esto de que por más de que son procesos que van juntos, van de la mano, se necesitan el uno del otro y dependen en cierto sentido, empecé a entender esa diferencia que es lógica. O sea, creo que por mucho tiempo esta relación entre estos dos procesos se ha mantenido tan estrecha que es como que lo hemos unificado. Y también en esto que pasa con las palabras, de unificar las cosas, termina pasando en el acto. O sea, es como que nos olvidamos de que son dos procesos a veces diferentes y que hay que prestarle cierta atención a cada uno por separado, por más de que sean dependientes. Y, y en ese momento, cuando yo iba a las jornadas, no pensaba con respecto a esto, porque para mí era tan natural que personas que sí eran docentes, que yo veía como superiores a mí en el sentido de la práctica, lo mencionaban como un proceso unificado que yo no dudaba de eso, lo veía como eso. Y me resultó muy interesante ahora poder ver bien cómo se separan y cómo ver cada uno por separado, y también que es lógico esa necesidad en donde uno depende del otro y hay que prestarle atención juntos, pero también separados. Sí, sí, sí. Vos sabés que esto que estás trayendo es valiosísimo, porque si no, fíjense lo que pasa, si no estamos en un proceso de deformación. Es decir, si recorremos, hace un rato trajo la preocupación Luca, bueno, acá también vamos a hablar de mala praxis. Yo dije, bueno, sí, con otra terminología, lo vamos a hablar como una buena enseñanza. Sería algo que nos hace responsable, nos hace responder de que seamos los artífices, los artesanos de una buena enseñanza. ¿Sí? Ahora, en esto de entender también como que algo tiene que ser de manera adecuada, es que nosotros, los profesionales de esta tarea de enseñar, podamos precisamente comprenderlos en la singularidad y comprenderlos después en el funcionamiento de retroalimentación en la complejidad. ¿No? Porque ahí aparece la cuestión, ¿no? Y ahí es donde decimos esto, que en esa retroalimentación empieza a tomar todas sus dimensiones la complejidad, ¿sí? Porque lo podría poner como un ejemplo, ¿sí? Pero para eso quisiera ir un poquito más atrás para volver a situarnos, más adelante, para no salirme del eje que quiero que trabajemos, de un planteamiento en esta cuestión que también la trae Antelo, ¿sí? Que ¿por qué esta tarea hay que hacerla? ¿No? ¿Por qué hay que enseñar? ¿Qué fundamentos tenemos para este por qué, para este para qué, para este qué? Y después, es decir, encontrado estos fundamentos, por qué, para qué y el qué, allí aparece esta cuestión central del cómo enseñar, ¿no? Porque uno diría, en esa expresión del cómo enseñar, bueno, yo en el aporte que hoy está trayendo Herman diría, ¿cómo enseñar? Cómo los estudiantes pueden aprender, ¿no? Porque si lo uno al planteo que hace Luca, dice, bueno, tengo que responder acerca de esto, de que algo hay que enseñar, que tiene un sentido, que tiene un fundamento, ¿sí? Pero que, junto al para qué, junto al por qué y el qué, el único que artesanalmente puede saber cómo es el profesor, la profesora, ¿no?
Y acá quiero entrar un poquito, se los dejo planteado porque después lo vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. ¿Qué significaría este saber artesanal? Desde la primera clase lo venimos como perfilando, mirando, pero ¿qué característica es que tiene un saber que es un saber de artesanía? Que no se trataría de cualquiera, ni se trataría de algo que se pueda hacer sin saber. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque el concepto de artesanía por ahí puede gozar de una, eh, también, de una deformación conceptual, ¿no? Y yo no puedo deformarme conceptualmente, sino que tengo que tener incorporadas, soy la profe, tengo que tener incorporadas las formas conceptuales. ¿Sí? Por ejemplo, poniéndole un ejemplo, no podrían enseñar célula si no saben célula, ¿no? Tienen que tener incorporada. Ahora, que el profe tenga incorporada la forma conceptual no es garantía, aunque es condición necesaria para que la pueda enseñar de la manera en cómo los estudiantes la pueden aprender, ¿no? Porque ahí tendríamos otra cosa. Hace un rato hablábamos de la deformación profesional porque no nombramos las cosas con los nombres que tienen. Pero acá estaríamos dando cuenta de una deformación profesional también en comprender que ese saber de artesanía no tiene receta. Ahora, no se lo puede hacer sin saber, ¿no? Y fíjense qué cosas ahí nos vamos a ir encontrando para pensar algo que hoy vamos a trabajar bastante, que es cómo construye conocimiento o cómo se construye el conocimiento didáctico en este espacio de trabajo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué hay que enseñar? Bueno, en Gajes del Oficio, ahí encontramos parte de estos fundamentos, ¿sí? ¿Para qué hay que enseñar? También los tenemos. ¿Qué hay que enseñar? Bueno, vamos a ver, acá nos vamos a ocupar bastante, qué define ese qué. Ahora, cuando de todo eso la respuesta es el cómo, ¿sí? Y entendiendo la idea de binomio, el cómo se podría responder cómo los estudiantes pueden aprender, ¿no? Si nosotros miramos acá, un ejercicio que hicimos la clase pasada, es qué sería dar clase como los estudiantes pueden aprender en contexto de hipercomplejidad y excepcionalidad. Bueno, le voy poniendo otro agregado a esta pregunta. Ya la habíamos trabajado en la clase anterior. Dice, para eso tengo que hacer diferencias para no confundirme, pero hoy yo les traje también otras imágenes, ¿no? Y me gustaría que, bueno, que me dijeran si en función de estas imágenes, perdón, si en función de estas imágenes, que quiero que las vean un poquitito más grande, ¿cómo se relacionaría esto que enseñamos como los estudiantes pueden aprender? A ver, ¿qué les parece? ¿Compartirían alguna apreciación? Algo que en estas imágenes que hay acá, y yo les propongo, ustedes puedan mm, decir algo.
Yo aprendí como los chicos que están en la imagen de la izquierda con las computadoras, la chica de remera naranja y el otro chico con esas computadoras con los monitores bastante grandes, Ujú. que ahora ya directamente ni se usan computadoras, me parece, para aprender. Es con el celular, el teléfono. Y yo digo, ¿cómo aprenden en entorno? Se me viene la idea esa. No sé si es tan fácil por ahí juntar a todos los estudiantes en un grupo así, pero creo que eh, aprenden, tal vez no en una ronda como están acá, pero sí en un entorno, en una comunidad que me parece que puede, hoy esas comunidades se han trasladado un poco más hacia la virtualidad, o sea, no por eso deja de ser una forma de estar conectados entre los mismos estudiantes. Lo que quiero pensar, lo que me queda claro es que siguen aprendiendo en entornos, en un contexto junto a sus otros compañeros. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Dice, si lo pensamos esto en contexto de hipercomplejidad, en contexto de excepcionalidad, aprenden en entornos virtuales y enseñamos en entornos virtuales, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra idea les provocan estas imágenes? A mí, profe, me llama la atención cómo en las imágenes se muestra una realidad donde aparentemente están acostumbrados a trabajar con estas herramientas tecnológicas, por así decirlo, y un poco pensando en lo que pasa hoy en día, que nos hemos visto obligados, y en esto que hablábamos de ser artesano, que para mí ser artesano significa saber hacer. Uno es artesano porque produce algo, pero lo produce desde el saber. Y en estas imágenes yo veo eso, hay gente que está trabajando con tecnología, pero lo trabaja porque lo saben hacer y porque aparentemente el señor, con todo esto de la virtualidad, de esto que no sé cómo se llama, que usan en los ojos, son herramientas que usan porque deben saber usarlas. Y hablando un poco de lo que ocurre hoy, esto no va muy de la mano de ser artesanos. Los docentes se han encontrado con una realidad en donde tienen que improvisar, que desde mi punto de vista con este significado de ser artesano no va tanto de la mano. Se supone que el docente tendría que trabajar sabiendo lo que hace. No sé si me explico. Y lo que pasa hoy en día es que están improvisando y viendo cómo funciona, que no es algo que desde mi punto de vista tenga resultados muy positivos para este proceso que decíamos de la enseñanza y tampoco favorece al aprendizaje de los chicos porque un profesor que está improvisando puede tener buenos resultados o malos, no lo sabemos, puede ser es como muy incierto. Entonces eso es lo que yo veo en esto que no aplica nada a la realidad que hoy en día estamos viviendo. Bueno, te escuché atentamente y diría que ahí hay como algunas cosas para conversar, ¿no? Para conversar, ¿sí? Vamos a ver qué otros aportes hay y después lo retomo. ¿No? Qué otro aporte aparece? ¿Sí? Dice dos, contextos virtuales, realidad virtual, ¿sí? Como cuestiones, saberes disponibles y saberes de qué disponer en un contexto, no solo de hipercomplejidad, de excepcionalidad, sino de emergencia. Ahí estás trayendo un tercer componente a este contexto que no aparecía en las dos caracterizaciones iniciales, ¿sí? Sino dice, bueno, por qué explicamos que hemos caído en una hipercomplejidad? Bueno, porque hay una emergencia, algo emergió que no pudo ser anticipado, ¿no? Y en esa cuestión de emergencia, la hipercomplejidad y la excepcionalidad serían parte de esas características, ¿sí? Pero ahora vamos a ver ese saber de artesano como qué pasa con esa construcción, ¿no? Bueno, muy bien. Algo más se les vaya viniendo en estos aportes, ¿sí?
Hay un componente más que no lo tenemos tomado en las placas, que aparece acá en estas imágenes y que quisiera que lo llevemos a las placas para que nos queden más completas, ¿no? Para entender esto del O y el I. Los ayudo un poquito y oriento la respuesta. Sí, perdón. No, no, los niveles de educación que aparecen en las imágenes, pero o sea, esto parece una escuela secundaria y esto una universidad, un instituto de educación superior, pero no era eso, profe. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos estudiantes ven en cada salón de clase, ¿no? ¿Y cuántos profes hay en cada salón de clase? Yo veo un solo, o no sé si soy yo, pero veo un solo profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Quería que fuéramos a mirar esto. Dice, en este proceso que estamos analizando, que es el de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo realiza? En este caso, cuando nosotros pensamos quién lo realiza, decimos que en el aula la tarea de enseñar es de uno. Mientras que cuando pensamos en el aprendizaje, en el aula, aprenden juntos muchos. Y acá quiero diferenciar esto, dice, en el aula la tarea de enseñar es de uno, ¿sí? Aunque este uno, cuando no está en el aula, trabaje en equipo. Dice, trabaja en equipo, diseña junto a los colegas, hace todas esas cosas, sí, pero cuando le toca ir al aula, en la relación de quien enseña con todos estos que estando juntos aprenden, es de uno a varios y a muchos. ¿Sí? Y esto da una cuestión importante de caracterización cuando yo tengo que entender esto de el binomio de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, gente linda. Quería que un poco nos situáramos en esta concepción, que es una práctica que me compromete moralmente y que tiene una intencionalidad, que también es una práctica que se da dentro de una estructura social de la que forma parte, ¿sí? Y dice nuestra ficha de cátedra que lo que se enseña en la escuela tiene que traspasar los muros. Lo que el alumno aprende, acá le falta un pedazo, lo que el alumno aprende le debe servir para comprender y transformar la realidad en la que viven otros, ¿no? Vamos a, si miramos un poquito acá, ¿sí? Si pensamos esta cuestión, Lucas cuando empezó a analizar dice, yo aprendí con estas compus. Hoy estamos viendo que son pocas, que estamos viendo celu, estamos viendo tablet, ¿sí? Los estamos viendo acá en un círculo y todo lo demás, pero inmediatamente identificamos que esto fue una imagen prepandémica, ¿no? Que hoy esta imagen, a pesar de que es bastante nueva, podremos decir que es una imagen del 2019,
no fue la imagen del 2020 y no está siendo la imagen del 2021, ¿sí? Que en estos dispositivos a los cuales recurrir, estos recursos que usamos, son conocidos, diríamos altamente conocidos, como el formato papel, y otros profundamente novedosos a explorar si queremos que sean los recursos con los cuales vamos a enseñar, ¿no? Bueno, muy bien, gente linda, llegamos al primer